Sí, son las 7:03 y entonces me parece que es muy importante iniciar para que el tiempo no nos desorganice. Bueno, lo que yo quisiera comentar es que la doctora Cesio nos planteará uno de los temas de gran importancia en Latinoamérica. Sin duda, hoy en día la violencia es uno de los factores que producen las sociedades disfuncionales y que, pues esto nos produce una gran desigualdad en el común denominador. Esto regularmente es un factor causal directo que produce víctimas diversas, que evidentemente están construidas y producidas por las violencias diversas que son fuente directa de los estados disfuncionales y de una sociedad desintegrada. Estas violencias siempre afectan la mayoría de las veces a los niños, a las parejas, a las familias. Y en ese estado de cosas ha surgido una preocupación en nuestro continente. Es una preocupación que crea un análisis global en el que trata de dar cabida a explicaciones sociales que cosifiquen estrategias científicas y psicosociales que de alguna manera propongan una forma de intervención para dejar de hacer transparente a las víctimas y con ello se construyan alternativas y estrategias que provengan de una reflexión científica, humana y de diversos factores transdisciplinarios. Por ello, estamos ahora para conversar, para tratar de compartir las experiencias de quien toda su vida ha dedicado a este tema. La doctora Sonia Cesio, que es una de los íconos de Latinoamérica y que es, que ha trabajado toda su vida en la Universidad de Buenos Aires y en diversas universidades de Argentina. Doctora Gaona, la dejo con la doctora Cesio para que tenga y haga una reflexión de ella. Muchas gracias, doctor José Luis Oropesa. Doctora Sonia Cesio, bienvenida. Como usted lo dice, se van a ir integrando poco a poco los compañeros y los invitados que tengamos en este día. Es un verdadero placer, un verdadero honor tenerla con nosotros en este espacio virtual con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y desde Argentina, desde el Cono Sur, tenemos a la doctora Sonia Cesio. Hablar de violencias es, decíamos hace un momento, como que algo que se ha vuelto cotidiano, ¿no? Todos los días nos enteramos a través de los medios masivos de comunicación, a través de un conocido cercano, a través de un libro, a través de cualquier medio que ha habido una víctima. Y la temática que hoy se va a abordar por la doctora Cesio es precisamente esto. A mí me ha correspondido el alto honor, el alto privilegio de ir comentando algunas vivencias y algunas cuestiones que la doctora ha venido trabajando. Nada menos que el pasado día 19 de agosto, en Buenos Aires, Argentina, auspiciado por una institución denominada CIPEA, y aquí al final nos dicen que es el CIPEA, ¿verdad? Nos dice que es un instituto señera de la accidentología psicoanalítica en Argentina, fundado en 1981. Ya la doctora Cesio tendrá a bien explicarnos un poquito más del CIPEA y esto de me llamó mucho la atención el término de accidentología psicoanalítica. Y es la primera vez que me acerco a este término y yo creo que también a los chicos les llamará mucho la atención de la accidentología. Y desde luego en esta reunión, en esta cónclave que se hace, este grupo de profesionales proveniente de distintos espacios disciplinares
presentaron una nueva obra reconocida por la reconocida psicoanalista, hoy me entero que también es psicoanalista, la doctora Sonia Cesio, denominada Las Víctimas, niños, adolescentes, adultos, como víctimas y victimarios. ¿No? Es un binomio ahí que pueden ser víctimas, pero también a la vez pueden ser los victimarios. Bajo el sello de ediciones LID. También en estrecho correlato con las violencias, que en 2017 la doctora es autora también de esta otra obra, nos conduce por los intrincados términos de la victimología, sustanciando sus propias investigativas en las resultadas de un fluido diálogo interdisciplinario que tales efectos establecen entre el psicoanálisis y el derecho. Fíjense qué binomio tan interesante. Por primera vez, y lo digo sinceramente, nosotros como juristas nos vamos a llegar de esta otra disciplina que es el psicoanálisis, aquella cuestión que trata de decirnos los porqués de un fenómeno, ¿no? Entonces, hoy, con las obras de la doctora Cesio, nos vamos a acercar a esta cuestión del psicoanálisis de manera muy estrecha con la parte jurídica, con el derecho. También nos dice aquí que sobre las sólidas bases teórico-metodológicas y un exhaustivo relevamiento, perdone, me trabó la lengua, casuístico y documental rigurosamente procesado, la licenciada Cesio, la doctora Cesio, dilucida y analiza las circunstancias que rodean a la víctima o víctimas en virtud de su condición de seres en situación, ¿no? Esa situación que las enfrenta ante un hecho fuerte, ante un hecho dramático, que desde luego va a alterar su vida. Vale decir, considerando desde una perspectiva tanto sincrónica como diacrónica, que la dinámica e interrelación existente entre las variables psicosocioculturales que atraviesan al sujeto víctima. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el abordaje que va a hacer de las violencias la doctora y de las víctimas, lo hace desde un punto de vista transdisciplinar. Es decir, no se enfoca solamente al psicoanálisis, al derecho, no sé, a lo mejor lo psicológico, lo social, a lo mejor lo político, ¿verdad? Desde esos puntos de vista, irá abordando estas temáticas. En tal sentido, va a establecer vasos comunicantes por donde circulan armónicamente otros saberes funcionales a la comprensión integral de la víctima y su peripecia vital. Y todos esos avatares por los cuales atraviesa una víctima. Desarrollando entre disciplinas tales como la accidentología. Yo aquí sí me declaro eminentemente ignorante de lo que se considera como accidentología, ¿no? Se podría pensar que se trate de accidentes en distintas vertientes, en distintas variables, sin embargo puede estar equivocada y en este punto la doctora nos nutrirá con su conocimiento. El trabajo social, la criminología, la medicina forense y un efectivo trasiego conceptual. Es decir, todas estas disciplinas van a converger en las explicaciones que la doctora aborda sobre estas relaciones que puede ir presentando una víctima o víctimas en un momento dado. En tal sentido establece, de hecho, el concepto de epistemología convergente preconizado en el campo de la psicología social, y ahí va a recurrir para Enrique Pichón Riviere. ¿Es correcta la pronunciación, doctora? ¿Riviere? Pichón Riviere, sí, sí, okay. Está bien. En función del cual todas y cada una de las ciencias confluyen en un único punto de interés del ser humano. A partir de las cifras y circunstancias socioeconómicas que atribulan a la Argentina en los albores del milenio un exponencial incremento de las consultas legales originadas en torno a los conflictos de carácter familiar y laboral, y contribuyó a que muchos abogados asumieran la importancia de
imbuirse acerca de la naturaleza de los procesos psicológicos, psicopatológicos desencadenantes de conductas de maltrato físico y o psicológico, abuso, acoso, etcétera. En estos aspectos nosotros no somos ajenos a este tipo de situaciones. En México comentábamos que somos el segundo país más violento en cuanto a violencia feminicida y que culmina precisamente con los feminicidios. Pero también en estas violencias feminicidas se abordan esos aspectos, desde la violencia doméstica, familiar, la violencia en la calle, la violencia sexual, la violencia, el acoso, etcétera. También nosotros no somos ajenos a ellos. Y tal vez aquí lo que nos está faltando es esta visión que tiene la doctora de que el abogado debe de acercarse a estos aspectos psicológicos y psicopatológicos que nosotros no hemos estado abordando, y que creo que este es uno de los puntos neurálgicos de la aportación que el día de hoy nos puede hacer la doctora. Cesio se abocó en diferentes ámbitos institucionales a la impartición de talleres y seminarios tendientes a aguzar la mirada de psicólogos, juristas y peritos a propósito de la multifactoriedad y complejidad de dichos procesos, expresando enfáticamente a través de ambos libros de referencia la urgente necesidad de dar respuesta a las interrogantes que la actual coyuntura social nos plantea. ¿Cuál es esta coyuntura social que nos va a plantear? Bueno, primero, ¿cuáles son los factores que competen a los perpetradores a doblegar la voluntad de sus víctimas y vulnerar circunstancial o sistemáticamente los hechos? Y segundo, ¿es acaso viable sentar jurisprudencia a propósito del costo emocional de un daño infligido, sea este consecuencia o no de un acto delictivo, prescindiendo de los aportes de la psicología? Fíjense este aspecto que nosotros a veces dejamos de lado, ¿no? El impacto psicológico en la víctima, una vez que ha sufrido el daño, ya sea en su persona, en su familia o los seres queridos cercanos, o a lo mejor hasta no cercanos, pero que presencian hechos eminentemente violentos. ¿Cuál ha sido ese impacto psicológico que les deja? ¿Cuál es el daño psicológico que a veces nosotros vamos como que dejando de lado, ¿no? La reparación del daño se da a veces en puntos de carácter eminentemente material, a lo mejor hasta emocional, pero este aspecto de lo mental siempre lo vamos dejando de lado. Otra pregunta que se hace la doctora es, ¿qué rol le cabe a los estamentos educativos a la hora de diseñar e implementar políticas preventivo-precautorias capaces de sobrefrenar, así es, las diferentes formas de maltrato hoy enquistadas y metastásicamente diseminadas a lo largo y ancho del entramado social? Y aquí pues ya es algo que nos toca a los educadores, pues ir viendo, ¿no? ¿Qué tanto estamos nosotros aquí llevando a cabo nuestro papel en estos aspectos? Otra pregunta, ¿cómo visibilizar y concientizar a quienes revictimizados por la inoperancia del sistema culminan optando por el silencio y la resignación? O a lo mejor el otro punto, ¿no? No me quedo tan callado ni tan resignado, sino que tomo en mis manos la justicia. Y ese es otro tipo de violencia que hoy por hoy se ve, ¿no? Los famosos linchamientos en el caso de México, que cada vez se han vuelto más frecuentes, y que es inclusive violentar nuestro artículo 17 de la Constitución. Me estoy haciendo justicia ante tu silencio, ante tu ineficacia, ante tu ineficiencia como Estado. Vamos a ver que con claridad y estos embalajes, este texto nos ubica en el epicentro de una realidad que nos interpreta a todos y nos convoca a reflexionar en tanto actores sociales, constructores de este tiempo que nos ha tocado y en suerte transitar, ¿no? Y aquí esta reflexión, bueno, está firmada por el psicólogo Jorge
Schneiderman, psicólogo clínico y ensayista y columnista en diversos medios nacionales e internacionales. Aquí nos dice un brevísimo aporte o apunte sobre quién es Sonia Ceccio. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Kennedy de Buenos Aires desde 1978 y miembro concurrente de APA, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ha desarrollado una extensa e intensa labor docente, investigativa y clínica. Es pionera en el área de la terapia online en su país, siendo sus aportes al respecto reconocidos dentro y fuera de las fronteras. Así es que, sin más preámbulo, y dándole nuevamente la bienvenida a la doctora Ceccio, la dejo con los alumnos. Doctora, bienvenida nuevamente y con el cariño de siempre por parte de un mexicano, de una mexicana y todos nuestros alumnos. Sea usted bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. La verdad me siento honrada de estar colaborando con ustedes, con mis investigaciones, con mis libros, con las cosas que yo estuve trabajando a lo largo de mi vida profesional. Quiero hacer dos aclaraciones. La primera, ustedes dieron a conocer la reseña del libro que hizo el colega Jorge Schneiderman, que es un colega uruguayo muy interesado en la obra y que hizo una síntesis brillante. Digamos, esto es lo que se acaba de leer. La otra aclaración que me parece que me merece que yo les explique es sobre CIPEA. CIPEA es una sigla que significa Centro de Investigación Psicoanalítica del Fenómeno de los Accidentes. Esta institución, CIPEA, fue en aquellos años, en 1981, yo debo haber entrado en 1983, fue la primera formación de posgrado equivalente a un doctorado que yo realicé. Me recibí, trabajé un poco y estudié no solamente, ahora les voy a explicar lo que es la accidentología acá, según CIPEA, ¿no? Que sí es una institución acá en la Argentina, una de las únicas que hace este enfoque. En esta institución, hace 30 años, allí fue donde yo hice el primer posgrado, se empezó a estudiar al accidente no solamente como resultante de un azar, sino que se empezó a estudiar y a darse cuenta de que algo le pasaba a la persona, algún problema interno. Ellos hablan de una situación de cambio difícil de transitar, donde la persona está muy complicada con ese cambio, tiene tensiones internas al respecto y en esos momentos suele ocurrir un accidente, que puede ser de menor a mayor gravedad. Realmente muy interesante estos desarrollos. El creador ya falleció el año pasado, el doctor Julio Granel, y quedó todo un equipo que sigue trabajando con el tema del accidente. Yo cito en el libro sobre las víctimas al doctor Granel, a CIPEA y al accidentarse, porque lo considero como que la persona puede ser víctima de sí misma, porque en caso de tener un accidente no podemos considerar al que lo sufrió de las dos partes. Vamos a suponer que una persona cruza la calle, cambió el semáforo y otro la atropella. Difícil considerar ahí cuál de los dos es la víctima, si hay una víctima, pero en todo caso es un rasgo humano a considerar y a tener en cuenta cuando no estamos bien, no nos sentimos bien, que podemos ser víctimas de nosotros mismos por cierto conflicto, ¿no? Ya que ustedes hicieron tanto, bueno, para cerrar, ¿por qué presenté el libro en CIPEA? Porque, bueno, fue una invitación y un agradecimiento a una egresada de esa institución y la publicación de mi segundo libro. Por eso se presentó en CIPEA. La otra cuestión es la legal, que por supuesto hay todo un desarrollo procesal
que eso yo ahí no les puedo informar respecto de lo procesal, pero sí hay un desarrollo procesal respecto de las víctimas de accidente, del daño y de la reparación. Eso sería la cuestión legal puramente. Sigo un poquito más y voy a articular cómo fue mi mirada desde la accidentología, el psicoanálisis, la clínica con pacientes durante muchos años a la articulación con los abogados. Bueno, como ustedes habían planteado al principio, la doctora Gaona había planteado al principio, el mundo está cambiando y está virando al predominio de distintas violencias. Digamos, yo me hice un montón de preguntas que están en el libro, que se presentaron como antecedentes, ¿no? Les voy a poder contestar algunas, aquellas que yo investigué, aquellas con las que trabajé. Van a quedar muchos interrogantes abiertos, pero yo considero que es nuestra contribución a nuestros conciudadanos, a ustedes, a las personas, poder estudiar, investigar y dar cuenta del fenómeno de la violencia, el fenómeno de la víctima y la victimización, y la interdisciplina. Me parece que esto es un aporte a todo aquel que esté interesado en este tipo de estudio. Entonces, ahí vuelvo a contarles cómo fue que yo empecé a tomar interés por la interdisciplina relacionada con el derecho y con la legalidad. Acá la doctora Marta Gaona había dicho algo que retomo: Argentina es un país muy sufrido, sí, somos sufridos, que me parece que Latinoamérica viene con esa marca, lamentablemente. Y bueno, parto de una circunstancia nuestra, Argentina, que en el 2001 hubo una grave devaluación del dinero y quedó devaluada la sociedad, quedó devaluada los profesionales. Muchas profesiones se planteaban, bueno, los profesionales, ¿qué hacemos ahora? Porque ya no había consultas privadas. Realmente fue una situación muy, muy difícil de sobrellevar, porque además también lo económico derivó a la falta de la posibilidad de obtener insumos, dinero, comida. Entonces hubo trueque. Bueno, una situación de mucho caos en el sentido de crisis, de cambio y de mucho sufrimiento social, individual, familiar. Bueno, empezó a darse en los estudios de los abogados, no digamos, el fenómeno yo no lo conocí en la ciudad de Buenos Aires, que es una gran ciudad, sino en las ciudades de provincia ocurrió el fenómeno de muchas personas que iban a consultar al abogado para contarle sus problemas. ¿Pero por qué? ¿Iban a iniciar un litigio? No, porque les iban a guardar el secreto profesional. Bueno, después de unas cuantas consultas que hubo, los abogados empezaron a solicitar a sus distintas instituciones una capacitación para a ver qué hacer, cómo ayudar psicológicamente a estas personas. Bueno, a mí me contactaron para empezar a dar cursos de capacitación, pero una de las cosas que yo dije de entrada es muy importante que el abogado se capacite en psicología y que los psicólogos estemos al tanto de las cuestiones procesales, de la ley, de lo que no puede hacer un abogado, porque eso evita malentendidos y enojos. Pero hay algo que esclarecí de entrada. Si una persona va a consultar al abogado por sus problemas emocionales, es lo mismo que ir al psicólogo para querer iniciar un juicio. No quiere resolver el problema, aunque no lo sepa. Pero es importante que profesionales, así empezaron estos cursos, ¿no? Esto empezó en el 2003, 2004, más o menos, en el contexto posterior a esa crisis que yo les cité. Entonces, lo que yo les ofrecí fue capacitarse en el fenómeno humano. Eso fue la primera parte de los cursos, es qué le pasa a una persona cuando va a un abogado. Está atravesando una crisis, está atravesando un duelo. ¿Qué es un duelo? Bueno, trabajamos eso. Esa fue una de las primeras herramientas que el abogado pueda
diferenciar si esa persona va a consultarlo porque quiere hablar y descargarse, tener contención emocional y además iniciar un litigio o no, porque eso iba a significar una derivación a otro profesional. Y no gastar el tiempo, la experiencia, la capacidad del abogado para una cosa que no se correspondía. Ahora, esto empezó hace 2004, 2005, 2006, era yo y debía haber otros colegas, otros psicólogos. Ahora ya es bastante común, hay grupos, instituciones, hay defensorías, en las defensorías hay distintos profesionales. En ese momento empezamos a desplegar la interdisciplina. Entonces, por eso yo les cuento algo que a ustedes les puede sonar extraño. Hablar con los abogados de duelos y todos ya estamos capacitados, más o menos sabemos eso, la importancia de cobrar los honorarios, porque eso de que acá en Argentina la primera consulta el abogado no la cobra, salvo en el derecho penal. Claro, entonces, una cosa es un acuerdo, no se cobra la primera entrevista, pero otra cosa es conocer a la persona y ver si va a ser un litigio, si se corresponde con qué área del derecho o no, o si necesita un psicólogo. Entonces ahí desarrollamos y desplegamos la importancia del dinero, de ganar dinero, de cobrar honorarios y el efecto que padece el profesional cuando no puede posicionarse en su lugar profesional, tanto en las instituciones como en el ámbito privado, cuánto lo daña eso, cuánto lo menoscaba en su profesionalidad. Bueno, trabajamos eso, trabajamos la relación con los pares. En las instituciones es muy importante tener la institución. La institución que puede ser una determinada, puede ser una institución del Estado, pero estar en contacto con el grupo profesional es muy importante porque si estamos solos, nos tenemos que autoabastecer, resolver problemas, seguramente somos menos visibles de lo que somos verdaderamente. Así que estuvimos trabajando todos esos temas al inicio de estas capacitaciones. De esos temas resultaron las preguntas y los pedidos de analizar e investigar sobre las violencias. Cuando yo digo las violencias, me refiero a, podría decir la violencia, pero a mí me cierra más, ese es el primer libro, no es el libro que presenté hoy, la violencia contra los niños, la pareja, intrafamiliar y las violencias contra la mujer. Cuando yo estaba escribiendo, investigando, dando esos cursos y haciendo el libro, se me resaltó el tema de la víctima, de las víctimas, como un tema puntualmente para investigar y analizar. No alcanzaba solo con denunciar la violencia, denunciar el sometimiento, poner casos, citar un montón de actores, sino que se hizo necesario para mí estudiar sobre el tema de la víctima. Así que en el primer libro, Las violencias, desplegué otras violencias. Por ejemplo, acá en Argentina hubo un caso resonado, hubo muchos, pero como yo les dije al inicio de esta presentación, solo tomo los casos públicos, de una chica que fue violada, eso está tratado en el primer libro, ¿no? Fue violada por un amigo de padre, señor mayor, se embarazó, tuvo a su bebita y la mató no sé, en el lavadero de su casa. Bueno, generó muchas controversias de todo tipo, ¿no? Cuando yo hablaba de este tema, había gente que no tenía interés en pensar en el fenómeno de la chica que mató a su bebé, se identificaba con el bebé que no se podía defender. Pero cuando se empezó a analizar y estudiar el caso como un caso humano, ya se había hecho justicia, ya la chica que mató a su bebé estaba condenada y se había hecho justicia, la justicia que corresponde con un caso así. Pero despertó el interés por cómo se tratan este tipo de casos. Hubo penalistas que trabajaron y desarrollaron textos al respecto y también siguió y se continuó con el tema
ya abundando tanto en análisis psicológico como en el penal, con respecto al tema de los femicidios. Yo no podría decir que acá en Argentina, sí, a nivel general, se haya naturalizado. Ahora, me parece que tenemos que ser cuidadosos con el tema de se naturalizó versus la impotencia. ¿Mm? Me parece que a todos los que trabajamos con estos temas y los que nos impactan, los daños que sufren las mujeres, los niños, los mismos hombres, porque los hombres también son víctimas, según de lo que se trate, y nos identifica con nosotros, con los que queremos ayudar y con los que queremos hacer aportes. Entonces, eso fue un campo predisponente para, en el caso de los profesionales como yo, poder escribir, poder aportar análisis, y también hubo un movimiento social muy importante con respecto de las mujeres. Sigue habiendo un montón de campañas, si te pega no te quiere, hay líneas de teléfono para llamar, inclusive se puede llamar a la policía. Es un teléfono bien conocido porque ya la policía derivará a quien corresponda. Lo que sigue ocurriendo, y creo que esto corresponde al fenómeno humano, no argentino ni mexicano, es la multiplicidad de violencia intrafamiliar, la imposibilidad que tiene, vamos a suponer que sea la mujer la víctima, no es de denunciar, se denuncia mucho, que como les contaba antes, acá se reprodujeron las comisarías de la mujer, las defensorías, se denuncia mucho. El problema se plantea cuando, vamos a suponer que es una mujer, una víctima mujer, los varones no, generalmente acá las estadísticas son bajísimas porque no denuncian, no porque no hay. Bueno, el problema se plantea cuando hay que progresar en la denuncia y en obtener la defensa. Ahí es donde los casos se traban, porque se traban muchas veces, la víctima desestima y no progresa en la denuncia. ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno? Estamos analizando el fenómeno de una víctima mujer, pero también estamos analizando el fenómeno de una víctima. Porque una víctima se encierra en ese contexto. La víctima se encierra en ese contexto porque es su grupo de pertenencia, porque allí creció, vivió. Las cifras son altas de las personas víctimas que vienen de un contexto de indiferencia, de desamparo, también puede ser de maltrato, y repiten, sin saberlo, vínculos similares. Entonces, hacer la denuncia es dejar de maquillarse. ¿A qué me refiero yo cuando digo dejar de maquillarse? Las mujeres golpeadas se maquillan el golpe, se ponen anteojos oscuros, inventan un relato. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiarles el contexto, se las puede llevar a lugares distintos, hogares protegidos, como se les llama acá, pero tienen que hacer una renuncia a todo aquello que pertenecieron, que fueron, y lo tienen que dejar atrás. Esto lo digo, aunque parezca una obviedad, pero es lo que plantea problema, la intervención del psicólogo, la intervención del abogado, y lleva a la reincidencia. Muchas personas se escapan y vuelven al mismo contexto. Ahí estamos en lo que yo creo que es un problema cultural. Parece que un aporte que es necesario es el aporte cultural, capacitar y formar a los chicos desde escuela, a los jóvenes en la igualdad, el buen trato por el otro, digamos, esto sería lo cultural. Con lo político es muy difícil, yo no estoy muy capacitada para intervenir desde lo político, porque, digamos, esa no es una lectura que yo desarrollé, pero sí puedo hablar de políticas. Políticas me refiero a cuando se trabaja y se legisla, me salía la palabra, sobre el género, sobre, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se considera un delito contra el género? Cuando, vamos a suponer que fue un feminicidio o un daño grave, cuando ese ataque lo recibió esa mujer por ser mujer,
Y la ley está en el libro, tiene un número, ahora yo la tendría que buscar. Eh, con respecto de los niños, se considera a todos los niños como víctimas vulnerables. ¿Eh? También la intervención con los niños, particularmente en el peor de los problemas, que es el abuso sexual infantil, tiene vertientes muy complicadas, que es, acá es ley, acá en Argentina es ley, que si uno sabe, sea profesional, sea mi vecino, sea que hay una situación de abuso, hay que denunciar, es ley. Ahora, también hay que pensar en qué pasa con la víctima, en este caso, si denunciamos y no pensamos en las consecuencias, porque estaríamos revictimizando en pos de hacer algo saludable y razonable. Acá está la importancia del trabajo en equipo. ¿No? Cuando se trabaja con personas con tantos padecimientos y con necesidades de reinserción social y con necesidad de sostén emocional, es muy importante el trabajo con los equipos y que los equipos estén capacitados en eso que saben hacer. Digamos, cuando yo digo los equipos, no me refiero solamente a la inclusión de los peritos. Por lo que nosotros trabajamos acá, los peritos hacen pericias, ¿no? Lo que ustedes saben, los estudios determinan. Yo cuando hablo de equipos intervinientes con respecto de la víctima, hablo de aquellos psicólogos que pueden capacitar y sostener y convencer y ayudar a la víctima a llevar adelante el proceso, a confrontar. Es mucho trabajo, no es que en una entrevista se va a resolver. Confrontar y hacerla pensar, sigo proponiendo el ejemplo de una mujer, confrontarla, esta es la vida que querías. Porque en realidad las cuestiones de violencia no empiezan, porque ustedes ya deben saber, esto es muy conocido, pero por más que sea conocido, yo lo repito igual. Las cuestiones de violencia no empiezan así. Hay una intercalación de la seducción con el amor, con la pertenencia. Esto va progresando. Al principio, imagínense, si un hombre y una mujer se encuentran en la segunda vez, él le da 2 cachetadas, bueno, una de esas sigue la cosa, pero no es así. Hay una interrelación entre la seducción, el amor, ¿no? Te quiero mucho, sos mía, la posesión, y quedarse, las dos personas, quedarse unidas en ese entramado. ¿Por qué yo digo las dos personas? Eh, Cuando pensamos en el victimario, también es una lectura, la mía es pequeña, hay una multiplicidad de lecturas que se pueden hacer sobre el victimario, pero el victimario es aquella persona que puede transformar a otra en víctima. ¿Qué es víctima? Despojarla de su ser sujeto independiente. Entonces, eso es muy común con los niños, que estamos hablando de familias disfuncionales, ¿no es cierto? Que se los considere propiedad privada y que en honor a eso se hagan cosas atroces con los niños. Pero empieza con, yo pongo un inicio como para poder pensar, con la pareja, donde lo que es al comienzo, cariño, seducción, amor, una cuestión lingüística tornada en chiste, esto va progresando y va configurando un vínculo cerrado. Por ejemplo, algo lingüístico que a mí se me ocurre darles como ejemplo. Eh, ya se configuró la familia, ya está. Entonces, uno de los dos, pongamos el ejemplo del varón, le dice a ella, nosotros somos familia ahora, nosotros somos felices así, no hay más familia, los otros son familiares, los podés ver cada tanto, ¿qué necesidad nosotros tenemos? Somos felices, no queremos. ¿Para qué vas a estar con tus amigas? Bueno, y va progresando hasta que alcanza otros niveles, el nivel del golpe y el nivel de angustia que lamentablemente, según mis investigaciones, cuando los casos son tan patológicos, tiene que haber algo desencadenante.
no sé, o en la última paliza, o la separación de algún miembro destacado de la familia, o ahí esa persona va a pedir ayuda, a hacer la denuncia, y es el momento de poder ayudar, sostener y aplicar la legalidad que hace falta según el caso. ¿Mm? Les iba a decir algo más que se me pasó. Bueno, una característica entonces de la víctima y el victimario, es que la víctima tiene proclividad a dejar su ser, su identidad, y fusionarse con el otro. Pero el victimario necesita de la víctima. Generalmente son personas muy unidas y el funcionamiento es ese. Uno de los puntos que yo trabajo en el libro es, que también es un tema que genera controversias, que en los últimos tiempos acá hubo muchos, digamos, asesinos de mujeres que su mujer y después se mataron, o sea, eh, se suicidaron. Entonces, lo que generó controversia, y está puesto en el libro Autores Distintos, es por qué el victimario se suicida después de matar a su mujer o sus 4 hijos. Lamentablemente hubo casos así. Bueno, esa persona tiene un drama pasional donde no ha advertido, no tomó conciencia de que lo que fue amor, porque son sus seres queridos, se tornó en odio, y ese impulso, son personas que viven a predominio de impulso, le lleva a sacarlos del medio, por decir así. Cuando se comete el acto donde asesinó a su familia, ahí es donde vuelve en sí, podemos decir, podríamos traducirlo así, y no puede tolerar lo que hizo. Entonces, es una de las causales de suicidio. Hay autores que no admiten esta postura, que dicen que el asesino de su familia se suicida porque se determinó el objeto que quería eliminar. A mí me parece que es una posibilidad, pero me parece que es una reducción, porque no todos los asesinos de su familia se suicidan, no todos hacen acto de contrición. Los que van presos generalmente pueden ahí, algunos, entender lo que les pasó, y muchos de ellos cumplen con la condena y después son reincidentes. Así que, como ustedes saben bien, es un tema realmente complejo. Cuanto más hablemos de esto, mejor, porque da para el intercambio de opiniones. Y lo que me falta, digamos, yo les estoy comentando temas del libro que van acompañados de ejemplos, ¿no es cierto? Lo que me falta poner acá es el tema de los adolescentes. Los adolescentes para el derecho son menores, ¿no? Yo en el libro puse adolescentes. ¿Por qué? Porque si bien son menores, pueden ser vulnerados por adultos, pero también pueden ser victimarios. Entonces, acá hay muchos temas a considerar respecto de los menores victimarios. Generalmente provienen de familias con descuido, desamparo. Pueden ser familias violentas, pero no necesariamente descuido, desamparo, donde estos chicos arman sus barras, su grupo, para hacer contenido, para estar con otros, para ser reconocidos, y empiezan cometiendo pequeños robos, pequeños actos de delincuencia. Después van en grupo, y esto puede progresar y puede ser realmente muy violento y trágico. Yo en el libro desarrollé el caso de un adolescente que acá se hizo popular, no sé el nombre, pero le decían el Polaquito. Tenía 13 años y ya había matado a 2 personas. Cuando yo me puse a investigar sobre la vida del Polaquito, su padre era un homicida que estaba preso con cadena perpetua, había tenido varios otros hombres, la mamá, no, vivían creo que 23 personas juntas, y el fenómeno era ese: él tenía su barra, su grupo,
Lo curioso es que este muchacho había matado a esas dos personas con una versa. Entonces me puse a buscar qué es una versa. Es un arma de gran calibre, probablemente sería robada el arma, pero si uno busca en internet, encuentra cómo comprarla y encuentra epítetos muy curiosos. La gente que vende el arma les dice que es muy buena, que les mejora la vida. Esto es verdad, lo pueden poner versa en internet, lo encuentran, que puede pasar de padres a hijos. La verdad me quedé muy sorprendida porque lo que es para matar se vende como una paradoja de bien y de una cosa maravillosa, que cualquiera puede tener acceso, porque no es nada más que tipear y buscar. Y después la otra cuestión que se combina y puede ser letal para la víctima, para todos estos chicos y para la sociedad es el tema de la droga. Lamentablemente en los últimos años, entre nosotros y me parece que en muchos países, circula el consumo ilegal de droga, y entonces entre eso, el desamparo y entre los bajos recursos económicos puede ser letal para el sujeto que es víctima, para esa familia y para la sociedad. Entonces, además de lo que nosotros podemos hacer como profesionales, que es hablar del tema, abrir preguntas, aportar investigación, es muy importante también bregar por políticas públicas que acompañen, ayuden, separen a estos chicos, le den contención, que protejan al daño que sufren las mujeres y también le den formación a aquellos hombres que creen que ser hombre es dar golpes y ser el más fuerte. Bueno, a mí me parece que hasta acá es una síntesis del libro, no les voy a mencionar todos los autores que, que trabajo en el libro, trabajo con autores referentes de la psicología, con autores referentes del derecho, y hay muchos más casos que son didácticos. Si quieren, trabajamos uno, y si no, como ya ha pasado un tiempo suficiente, no sé qué opinan los coordinadores, yo preferiría abrir a las preguntas. Pero bueno, los escucho. Y la verdad, nuevamente muy agradecida a esta invitación de parte de José Luis, de la Universidad de Hidalgo, de estar con ustedes acá es un verdadero placer. Muchas gracias, doctora Cesio. Pues yo a mí me gustaría que los jóvenes aportaran tanto sus conocimientos como esta visión que usted tiene sobre las violencias y cómo las ha abordado a partir de este libro, o de estos dos libros. Muchos de ellos son ministerios públicos o trabajan profesionalmente y se enfrentan a este tipo de situaciones, desde la víctima, victimario, con el caso de menores, son víctimas por su entorno social, pero victimarios al cometer algún ilícito con sus conductas, hasta las mujeres que por violencia doméstica todos los días están soportando relaciones de poder desigual al interior de sus familias y con ello a la vez promoviendo y creando más violencia, soportando tener al varón dentro de la casa, aunque no les aporte absolutamente nada, ya sean las que trabajen, pero ya sienten que tienen la seguridad porque está ese hombre dentro de la casa, aunque les genere violencia. La violencia, tal vez a lo mejor con los novios, que les impide el varón a las jóvenes como ese síntoma de propiedad que hace usted referencia, eres mi propiedad, nadie tiene derecho a ver lo que es mío, si no me haces caso te golpeo, porque yo te quiero, porque acá también se da esa situación del, es que si lo hago es porque te quiero mucho, nadie te quiere más que yo, y por lo tanto, como tú eres mío, yo lo que quiero es protegerte, pero al protegerte, pues tengo que hacer que me obedezcas, ¿no? Entrecomillado. Y acá sí se está dando ese repunte en la violencia feminicida, en el sentido de tener ya carta de naturalización, no que sea natural, sino que se está naturalizando, se está normalizando, más que naturalizar es normalizar el hecho de que todos los días aparezcan en los diarios, en los medios masivos de comunicación, que ha muerto una mujer más a manos de un feminicidio.
y a lo mejor no tenía ninguna relación con él, pero esta es una razón de género, muy bien dicha por usted, es el odio de un hombre que priva de la vida a la mujer en virtud de su género. Todas estas violencias que usted hace referencia en su libro, las vivimos también en México, nada más que la diferencia es cuando el Estado no hace valer la norma, cuando el Estado no está haciendo su papel que le corresponde en investigar, en procesar, en sentenciar y en reparar el daño. Nos quedamos cortos en esos aspectos. Entonces, a lo mejor es una gran diferencia que tenemos con Argentina, con Chile y hasta con Ecuador, ¿no? Que ustedes logran las sentencias, logran que el violentador enfrente un proceso y enfrente una sentencia. Aquí el 94% de los casos que llegan a sentencias, más bien dicho, el 94% de los casos no llegan a la sentencia, vamos, ni siquiera llegan a la denuncia, y no tanto por la resignación, como se mencionaba, de las víctimas, sino más bien por el hartazgo de ¿para qué denuncio si no van a hacer nada? ¿Para qué voy a perder mi tiempo, entrecomillado, si la autoridad ni me va a hacer caso? Entonces, cuando tenemos este tipo de ejes que se van dando, el deterioro en el tejido social se va viendo cada vez más y por eso se van normalizando ciertas situaciones. A mí sí me gustaría escuchar a los compañeros al respecto, cómo ven la visión de una persona que está trabajando las violencias de otra nacionalidad, de otros ámbitos geográficos con respecto a México. Y los quiero escuchar, adelante. No sé, José Luis, si me quieres decir algo. Maestra, adelante. A mí, perdón, Marta, me gustaría decir algo al respecto. Que una cosa son las políticas, otras son las leyes, y otras son los distintos grupos que hay en las distintas instituciones. Pongo como ejemplo lo que más conozco. Con el feminicidio y la denuncia pasa lo mismo. Pero acá hay un fallo que lo pongo en el libro, se llama FAL. FAL es una sigla. Este fallo es del 13 de marzo del 2012, de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, les cuento, este fallo lo que dice es que si a una institución llega una menor embarazada por violación, hay que hacer un aborto, no encuentro la palabra, hay que hacer un aborto. Es ley. Bueno, eso que es ley desde el 2012 llega a la menor. Cuando hay una madre denuncia. ¿Sí? Bueno, entonces están los grupos pro vida, que entonces como la menor, no importa si la chica fue violada, entonces los pro vida se pelean. Bueno, cuando esto se resuelve, en el mejor de los casos que se resuelva, ya nació el bebé. Ese bebé que va a ir a parar a dónde, con el mejor de la suerte, queda con su mamá, que es una adolescente, una chica que de golpe dejó de ser niña para ser madre, con lo que implica un quiebre en la vida, porque es un campo fértil para la victimización y para para encontrar a alguien que le diga: sos mi propiedad, yo te voy a cuidar a vos y a tu hijo. Entonces, estos distintos grupos, cuando yo digo, es una aspiración, cuando yo digo educar a la población, cuando yo digo hacer un cambio cultural, es lo que a mí me gustaría, porque en realidad es, si pudiéramos, hacer tomar conciencia a las personas de que esa persona, esa mujer golpeada, esa chica abusada, está sufriendo. Entonces, poder ayudar desde distintos ámbitos, no solo desde uno, desde el legal, porque está el otro tema. Hay muchos abogados, yo, digamos, antes de hacer estos dos libros, como yo les dije, di muchos cursos con muchos abogados, que me planteaban algo que yo no les podía resolver. Cuando van avanzando en la profesión de que se encuentran con un montón de dificultades, va pasando el tiempo y no pueden administrar la justicia como se aprendió en la facultad, como se hace. Entonces, esto me parece que quería aclararlo, que es algo, me parece que global, que en algunos países se padece más que en otros, pero es un problema que a mí, mi manera de verlo, la ventaja es que también los profesionales escribimos, decimos, fíjense, hacemos un Zoom internacional. Ese es el aporte. Es un grano de arena al lado de millones de ciudadanos. Pero es un aporte, no podemos minimizarlo como aporte.
Bueno, quería aclarar eso y sí, también espero con gusto las preguntas. Muchas gracias, doctora. Pues jóvenes, es suyo el micrófono, nada más vayan levantando la mano para poderles dar el uso de la voz y cuestionar a nuestra ponente o aportar en sus respectivas experiencias a la temática que hoy se está tratando. Janine, adelante, por favor. Hola, buenas noches, doctora Sonia. Primero que nada, le agradezco el estar aquí con nosotros y compartirnos un poco de su conocimiento. Yo me quedé con una pregunta respecto a la parte introductoria, donde nos dice, bueno, nos habla cuando somos víctimas de nosotros mismos. En este caso, mi pregunta sería, ¿cómo podemos identificar, ya sea en nosotros o en las otras personas, en este caso como nosotros como abogados, en nuestros clientes, cuando ellos están siendo víctimas de sí mismos? Porque, bueno, muchas veces nos llega a pasar que hay situaciones que nos llevan a un autosabotaje, por así decirlo, y no podemos identificarlo. Esa sería mi pregunta. Gracias. ¿Contesto? Gracias, Janine. Adelante, doctora. Muy interesante, Janine, te agradezco mucho tu pregunta porque es interesante y es una amplia gama, hay grados. Empezaría por lo primero, ¿cómo descubrir que somos víctimas de nosotros mismos? Cuando hay algo que no nos cierra y es constante, cuando hay un malestar con una circunstancia, con una persona, con ciertas eventualidades de la vida que se mantiene. Entonces es el momento para poder hacerse preguntas. ¿Yo tendré que ver con esto? Porque muchas veces eso es expulsado para afuera. Es la sociedad, es la familia, entonces eso sería el dato, un malestar recurrente en uno que se mantiene y uno quisiera resolverlo y no, al día siguiente o al mes siguiente o al año siguiente está de nuevo. Ese es un dato. Vos me hiciste otra parte de la pregunta que te pediría que me la repitas porque no la anoté. Además de víctimas de nosotros mismos, ¿qué otra pregunta me voy a hacer? ¿Cómo identificarlo en los demás? En este caso, nosotros como abogados, ¿cómo identificarlo en nuestros clientes cuando ellos están siendo víctimas mismo y pues ellos no lo pueden identificar? Bueno, una pregunta muy interesante desde este punto de vista. Es una detección fina, pero va a poner que va una señora a pedirte una consulta y decir, no puedo más, estoy cansada de golpes, y te cuenta tú una historia, y después te llama por teléfono y te dice, no, lo voy a seguir pensando. Él estaba en un mal momento. Bueno, ahí hay dos abordajes. Por eso digo, esto da mucho trabajo, no solamente el trabajo que conocemos nosotros, la praxis, ¿no? El trabajo afectivo. Depende de la disponibilidad anímica que uno tenga, es volver a insistir, señora, venga, que quiero verla, cuénteme por qué desistió de la denuncia. Es trabajo, digamos, uno puede hacerlo o no, porque si se tienen muchos clientes con esta problemática, llega un momento que uno no lo puede abarcar. Pero sí, una cuestión que se puede hacer y que no gasta tanto y da experiencia es volver a contactar a esa persona, volver a citar para hablar. No es conveniente en estos casos decirle claramente, la voy a convencer de que siga adelante, no es conveniente, porque está en el ámbito de la duda. Entonces, a mí me sirve, yo no entendí, ponerme yo en el lugar de, la verdad quisiera volver a verla porque no entiendo, me gustaría que me explique, y entonces ahí lograr que venga y poder volver a hablar, poder hacerla pensar. Si esto se reitera, bueno, dar por finalizado porque es muy difícil, por ahí se puede, pero es posible de que esa persona pueda hacer un clic, porque algo le pasa a esa persona que tiene ganas de cortar con ese infierno. Si llegó a la consulta del abogado, tiene ganas. La parte más difícil es que realmente concrete, y ahí viene la ayuda del abogado, la ayuda del psicólogo y el empujón para salir y llevar adelante el proceso que quiere iniciar.
Muchas gracias, doctora. ¿Quién más? Compañeros, Emanuel, Marco, Pedrín, por favor, adelante. Doctora, buenas noches, mucho gusto en conocerla. Gracias por esta aportación. Fue muy importante su ponencia, me llamó mucho la atención. La saluda Israel Pedrín Contreras desde México. Y bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los procesos de desvictimización? Porque nos quedó claro los procesos de victimización y revictimización, pero no escuché en su ponencia cuáles son los principales procesos de desvictimización. Si nos pudiera ayudar con esto, por favor. Gracias. Bueno, yo los hablé, pero sin ponerle el título de desvictimización. Recién cuando Janine preguntaba qué podemos hacer si la persona es víctima y no se da cuenta, yo dije, bueno, se puede seguir intentando hasta donde uno puede. Vos preguntaste por la desvictimización. Vamos a suponer que esta señora vuelve al estudio. Ella, para separarla del grupo familiar de ese marido que la golpea y de la familia de ella que no ve bien que se vaya, que haga la denuncia. Entonces, este es el trabajo más difícil para el abogado, para el psicólogo, y donde es necesario el equipo, porque hay que sostener a esta persona, hacerle entender que hay otra vida posible y acompañarla en la salida de esa vida posible. Porque si nos quedamos en el consejo y en lo intelectual y no hay un soporte, y acá vienen las políticas con las que se cuenta el profesional. Por ejemplo, seguimos con este ejemplo inventado de la señora que quiere dejar al marido que le pega. ¿Dónde va? Tiene que haber un lugar donde poder mandarla, tiene que haber psicólogos en ese lugar, tienen que darle la contención, protegerla de la víctima, porque muchas mujeres denuncian y los hombres la van a buscar, y si no, muchas veces retiran la denuncia porque tienen miedo de volver a casa y que sea peligroso. Entonces, la desvictimización no es solamente lo que sería el trabajo psicológico, es todo el contexto de acompañamiento, de separación de ese ámbito en el que está, y junto con la salida legal y la posibilidad de reinserción en la comunidad. ¿Qué hace esa señora si la separamos del medio? Vamos a suponer que vaya a una casa de acogida, estará un tiempo, después tiene que volver a insertarse en la sociedad. O sea, que pueda ser capacitada en hacer algo para vivir por sí misma, porque la autoestima es un sentimiento, es muy importante que tengamos una buena autoestima, pero también necesitamos todos, los varones, las mujeres, pero particularmente la mujer, en el caso que estamos hablando, la mujer golpeada, tener con qué vivir por sí misma. Eso llevaría a la desvictimización y a la capacitación. Yo no necesito de que alguien se apropie de mí porque puedo arreglarme solo. No sé si respondí, pero es un trabajo muy rico, muy amplio, muy difícil. Muchos casos se llegan, en muchos casos no. Sí, doctora, muchas gracias. Si me permite, Sonia, me gustaría aportar algo a tu disertación. A mí me parece como que dentro del ámbito de Latinoamérica existe como una uniformidad en la estructura familiar. Estas estructuras familiares casi están siempre matizadas por una comunicación esquizofrénica, en la que se construye a partir de una familia disfuncional. Y las familias disfuncionales están casi siempre construidas con un patrón, es decir, la víctima, utilizando este modelo esquizofrénico, expresa, me pega porque me quiere, ¿sí? Cuando expresa que le pegan porque le quieren, evidentemente su construcción de comunicación y de relación está sociopáticamente dañada. Y en esa instancia, la comunicación esquizofrénica hace que se detecte de una forma contundente, tanto por el psicólogo como por el abogado, porque el abogado pues, se da cuenta al tener este tipo de argumentación que la víctima
víctima no es consciente de que es víctima, pero se está victimizando. Y en esa instancia su construcción es todavía mucho más compleja. Como tú dices, en el aspecto técnico la intervención es muy sutil, pero muy profunda en su análisis y en su diagnóstico. A mí me parece que la construcción entre la relación social con los individuos, en general, está construida por algo que hemos analizado en este modelo de criminalística aplicada, que es la construcción de una estructura en donde la función delincuencial la propician una estructura que habla Elías Newman, argentino también, ¿no? Que dice que el poder judicial, el gobierno, la delincuencia organizada y los empresarios son el principal obstáculo y producto de la construcción de las familias disfuncionales en Latinoamérica. Y a mí me parece muy acertada ese análisis y esa síntesis. ¿Qué te parece, Sonia? Mira, en principio yo no tengo esa capacitación, esa lectura, puede ser, por algo hay tanta pobreza, hay tanta desigualdad, puede ser, pero lo que sí sé, y me gustaría compartirles, que cuando vos decías, no me acuerdo exactamente la expresión, pero bueno, voy a la idea, se me fue tu comentario. Son personas que viven en un margen y no se atreven, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, no se atreven a salir de ese grupo y de esa marginalidad, porque lo que está dañado es el lazo de confianza también con el otro. Cuando yo le decía a Janine, que preguntó, ¿cómo podemos ayudar a una persona a darse cuenta de que es víctima? Primero, cuando yo dije, nunca le digan que vamos a conversar, seguí adelante. ¿Por qué? Porque hay que establecer un lazo de confianza en alguien nuevo. ¿Nuevo qué quiere decir? Profesionales hay un montón. Prejuicios también. Acá entre nosotros da prejuicio, el abogado quiere hacer un juicio porque quiere ganar plata conmigo. Entonces, si podemos desarticular esa desconfianza y transformarla en escucha, que nos escuche, y que, bueno, pueda pensar, y que logramos transmitirle que le podemos ayudar, vamos a ayudar a la señora que fue a denunciar, a los hijos, vamos a ayudar a una familia, vamos a separar, a dejar de lado de la disfunción. Es mucho trabajo, José. Hay mucha gente y muchos países, Latinoamérica es un continente, pero hay muchos países con esta problemática porque es muy difícil. Así que yo no sé quién es el responsable, pero sí sé que el fenómeno existe y la verdad es muy importante, me parece a mí, ocuparse de esto. Bien, gracias, Sonia. Compañeros. Adelante, Manuel, por favor. Muchas gracias. Doctora Sonia, muchas gracias por su tiempo, gracias por su cátedra, hemos aprendido demasiado. Yo rescato algunos puntos en los que considero que México coincide la misma situación, dos específicamente que usted mencionó, acerca de las familias disfuncionales y los niños que provienen de estas familias disfuncionales que les dan descuido y desamparo. Esta situación es muy similar a México, debido a que aquí también vemos que hay familias disfuncionales y estos niños que han sido víctimas por ser vulnerables, que se convierten de víctimas a victimarios, es decir, buscan un círculo que les cobije y después de eso tienen comportamientos delincuenciales. Me gustaría preguntarle qué estrategias de intervención para ayudar a estos grupos vulnerables han funcionado en su país. Bueno, lo que hay, y lo que yo conozco, porque seguramente hay mucho más, son las defensorías. Las defensorías generalmente son de menores y de adolescentes, menores muy chiquitos, donde se trabaja con la familia, se tiende a no separar a los chicos de la familia, pero trabajar con ella, y los adolescentes, o sea, menores que pueden ser victimarios. ¿Cómo se trabaja en las defensorías? El menor
se separa de la familia. Los detienen, no es que se los pone presos, los detienen, van a un lugar con tutela judicial, tienen que ir al psicólogo, tienen que asistir al trabajador social, tienen que hacer un trabajo de rehabilitación. Eso lo supervisa el juez, y el juez lo supervisa no solamente con el menor, sino también con los abogados que trabajan en la defensoría y con los psicólogos, que finalmente, vamos a suponer que este menor se rehabilitó, presentan un informe y entre los tres, digamos, no es vinculante, el juez es el que decide, pero decide en base a esos informes que se han hecho en función de la resocialización. Bueno, eso es la presentación de la Defensoría. No todos los casos son felices porque hay muchos conflictos en el medio, pero así por lo menos la intención legal y gubernamental, porque las defensorías están hace, por lo menos desde que yo sé, 6, 7 años, así complejas y con muchos profesionales, es para resocializar al joven y que pueda ser útil a la sociedad y a sí mismo. Así es como se trabaja en las defensorías. Muchas gracias. Adelante, Diego, por favor. Gracias, coordinadora. Licenciada Sonia, buenas noches. Su servidor Diego Valencia Vadillo. Yo quisiera que usted nos explicara o nos diera su punto de vista respecto a cuáles son esos factores, licenciada, en las sociedades actuales o en esta sociedad actual en la que tenemos respecto a la violencia que están generando los adolescentes, porque si bien es cierto, hace algunas décadas no veíamos adolescentes cometiendo feminicidios, no veíamos adolescentes privando de la vida a sus padres, a sus hermanos, a sus parejas sentimentales, y en la actualidad, incluso en el estado, en días anteriores, nos hemos percatado, nos hemos enterado de que ya menores de edad han estado ya cometiendo delitos de alto impacto. ¿Cuáles serían esos elementos, licenciada, que están llevando a ya nuestros adolescentes a generar ya ese grado de violencia? Bueno, otra pregunta también inquietante, porque la respuesta no es simple, pero hay un cambio en los valores. Cuando vos decías, no sé, en las sociedades de antes no se veían estas cosas, nuestros padres, o sea, generaciones más jóvenes como la de ustedes, tenían reglas claras, fijas y se cumplían. Tal vez en exceso, ¿no? La cuestión de la rigidez. ¿Por qué digo tal vez en exceso? No digo ni bien ni mal, porque ahora estamos viviendo, el mundo está viviendo en el otro extremo, donde tiene un valor muy positivo, que a los chicos se les hable, se les diga, se les quiera permiso, está todo muy bien. Pero eso ocurre y da resultado en las familias bien constituidas. En las familias que tienen la tendencia a la disfunción, los menores hacen lo que quieren, o sea, no respetan a la autoridad de los padres no tienen mucha autoridad sobre los hijos, porque hay mucho cuestionamiento, entonces los chicos se agrupan con los que son parecidos a ellos. Entonces, eso es proclive, ese desamparo, a que el menor vaya por el lado que sea y comience a delinquir. Cuando esto ocurre, yo conocí casos de perplejidad en los padres, pero ¿cómo lo tratamos tan bien? No le pusimos límite, no, y justamente el límite es necesario, ni el extremo, como era antes, ni la nada, como era ahora. Yo voy a hablar de un concepto psicoanalítico, pero me parece que da para el debate, el momento del debate que nosotros estamos. Lo prohibido es necesario. ¿Qué es lo prohibido? Y con el semáforo en rojo no se cruza. A ver, los dedos en el enchufe no se meten. Reglas. La prohibición necesaria
da cuenta de las reglas para la vida en sociedad. Cuando las reglas, llamadas prohibiciones, son muy laxas, la vida en sociedad se altera y entonces va a derivar en el desamparo de los jóvenes que no quieren ser desamparados, que quieren tener inserción laboral, que quieren tener un lugar destacado en la sociedad, o en los otros que les da por delinquir. Entonces ahí tenemos un nuevo problema muy extendido, donde se han cambiado los valores y se está en el otro extremo. Esto también va a llevar trabajo a la sociedad, más que a los profesionales, establecer una cultura más clara con respecto de las normas y de los roles. Gracias, licenciada. ¿Alguien más que quiere intervenir? Marco. Adelante, Marco. Sí, más o menos han contestado mi pregunta, doctora Sonia. Sin embargo, quisiera hacer un comentario. Usted mencionó cultural. Sin embargo, también quiero abundar sobre esto. Es de que, por ejemplo, aquí en México ha habido varios cambios jurídicos por los cuales yo pienso que han sido importantes, como lo ha sido la creación de la ley. A ver, Marco, ¿por qué no se te escucha bien? ¿Por qué no bloqueas la cámara y hablas sin cámara? En una de esas se te escucha mejor. Una vida libre de violencia, no sé si notificación al defendido. Marco, por favor, repite tu pregunta porque se perdió tu audio. Deme un segundo, perdón. Y hace la sugerencia de que apagues la cámara y nada más el micrófono lo enciendas, por favor. Porque no se escuchó. Ok, ¿ya me puedo escuchar? Marco, se fue tu imagen, pero el sonido también. Prende el micrófono. Marco. Debe de estar teniendo problemas con el internet. Acá está Marco, lo estoy escuchando. ¿Sí? A ver, Marco. Ok, sí, perdón, es que es mi conexión de internet, perdón. No hay problema, acá estamos. Sí, como favor, comentaba, usted había mencionado sobre que a usted le gustaría un cambio cultural. Sí. De misma forma, pues me gustaría aportar que aquí en México ha habido varios cambios jurídicos, tal y como lo es la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la tipificación del tipo penal de feminicidio, entre otros actos jurídicos importantísimos que yo pienso que sientan base para que exista este cambio cultural. Sin embargo, de misma forma, pienso que no es suficiente esos cambios jurídicos. Como usted lo mencionó, lo jurídico no lo es todo. Sin embargo, pues sí sientan base para un cambio cultural. Tenemos que ser cuidadosos, porque un cambio cultural es grande, o sea, es abarcativo, tiene que ver con muchos factores, no solamente con la asistencia a las víctimas, con los cambios de leyes. Imagínense si no hubiera leyes nuevas que protegen a las víctimas y a los ciudadanos, porque cualquiera puede necesitar de la justicia, estaríamos mucho peor. Pero ese cambio, que preguntaba cariñoso entre ellos, de las reglas, de los límites, tiene que ser un aporte conjunto de todos los estratos, desde la escuela, desde la universidad, desde los pediatras, entonces ahí es donde yo soy humilde y diría, hay muchos cambios, habrá que es trabajar entre profesionales, asistir a aquellas personas a las que tenemos acceso y avanzar en esto. Bueno, no es poco, ese es mi parecer respecto de la pregunta. ¿Me escuchan?
Gracias, doctora. Sí, te escuchamos perfectamente bien. Perdón, José Luis, que quisiera seguir aportando lo que nos estabas mencionando. Sí, yo, en la ausencia de la doctora Cesio, pues hacía una reflexión, decía que México ha tenido una serie de cambios estructurales desde la plataforma social, y ello ha construido y ha producido conflictos extremos, en los que estos conflictos han producido cambios culturales bastante fuertes, y que, bueno, finalmente la violencia que se ha ejercido en nuestro país, la transculturación que tenemos por el vecino más importante del mundo en lo que es la exportación de ideas, la exportación de violencia, y aquellos tratados internacionales que de alguna manera hemos construido, nos ha hecho producir cambios sustantivos, tanto en materia jurídica como en materia social. Y a mí me parece que esos cambios han hecho a la sociedad actual una sociedad muy crítica, aunque, pues claro, no capacitada, educada para producir un cambio planificado. Sin embargo, los cambios socialmente nunca son planificados, siempre son por la sinergia de las coyunturas y de los procesos de conflicto que se producen en la sociedad. En esa instancia, en nuestro país, sí vemos fenómenos que al parecer son como una sinergia para algunas partes de Latinoamérica. No así en Argentina, porque en Argentina, como habíamos planteado en el principio de esta plática, pues ha sido un pueblo que se nos ha adelantado en muchos aspectos, y uno de ellos es la violencia también, porque ellos han sufrido un hecatombe que también ha producido una fuerza y una sinergia que han avanzado sobre los factores culturales. Yo recuerdo hace 20 años aproximadamente la alineación parental en Argentina ya se hablaba de ella, mientras en nuestro país ni siquiera estaba juzgada, ¿no? Pero bueno, finalmente estamos en una función cultural en la que los cambios entre nuestros países latinoamericanos sí tienen como que un común denominador, que es efectivamente gobiernos espurios, una desestructuración social que ha producido la corrupción, y un poder judicial que finalmente es un factor terrible y destructivo para la sociedad. Perdón, Sonia, yo mientras tu ausencia se produjo en nuestra conferencia, pues yo tomé estas ideas. Bien. Adelante, compañeros. A mí me gustaría retomar, esta idea tuya de la transformación y de la circulación de la gente, por no decir inmigración, porque hay rotación de personas, no solamente viajeras, personas que viven en distintos países, se van de Latinoamérica, Europa, a distintos países, y eso genera un cambio en el país, y en algunos se legisla. Por ejemplo, en Austria, hay una colega conocida que vive ahí, por eso conozco la legislación. En el 2015, que secuencia legal, en razón del trato a la cantidad de menores inmigrantes, padres, que los padres tienen otro trato
legal en Austria, ¿no? Y los menores tienen, las niñas, hogares de acogida, los varones, hogares de acogida, salen ahí con trabajo y con una subvención del Estado. Bien, todo reglamentado. Ahora, en este momento, antes de la pandemia, estaban sobrepasados por la cantidad de menores que tenían que acoger, mantener el Estado, reinsertarlos. Bueno, algo similar pasa en Francia. En Francia hay una ley, esto está en el libro, ¿no? En Francia hay una ley que el menor que pisa el suelo francés, más allá de la nacionalidad, tiene que ser sostenido, reinsertado, cuidado por el gobierno. Bueno, hay familias que dejan los menores o mandan los menores, que ha habido, como es de público conocimiento, tanto desborde, tantos ataques, que a partir del ataque de Charlie Hebdo, ¿no? De esos ataques terroristas, hay comisiones organizadas por el Ministerio de Justicia y de Salud para estudiar a los menores que están formándose y buscar perfiles, a ver si pueden detectar a priori el perfil criminal y evitar estas problemáticas. Entonces, cuando vos hablabas de Latinoamérica, yo pensé, esto pasa en Latinoamérica y pasa en el mundo. Algunos países pueden ser más rápidos para legislar, para acompañar, otros no. Nosotros venimos, estoy asumiendo, digo, como población, como país. Entonces, eso decía que me parece muy valioso lo que estamos haciendo, los jóvenes van a seguir. Esto es la confianza y la esperanza de lo que podemos construir nosotros para la sociedad. Por lo menos esa es mi manera de ver la cuestión. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Jaime. Gracias, maestra. Doctora, buenas noches. Muchas gracias. Me desconecté un ratito porque se me fue la luz aquí en su casa, pero una pregunta enorme y va muy enfocada en la cuestión del feminicidio. Bueno, como lo conocen allá, el feminicidio. Tengo entendido que ustedes en Argentina tienen una unidad especializada en materia de violencia contra la mujer. Quisiera saber si dentro de esa unidad aplican correctamente las medidas de prevención primarias, secundarias y las terciarias para poder erradicar correctamente este índice de violencia contra la mujer. Y le hago la pregunta porque es materia el feminicidio es materia de mi tesis, pero en un derecho comparado, en la metodología hago un derecho comparado con Argentina. Por eso es que me gustaría saber si han aplicado correctamente esta parte de la prevención. Mira, correctamente es una palabra que a mí me inquieta porque no sé qué contestar, pero sí sé, te puedo contestar respecto de los avances. Yo había empezado la charla diciendo, en algún momento del inicio, cómo se protege a la mujer, se habla en todos los medios del cuidado, de cómo es, de que si te pegan no te quiere, hay teléfonos, uno escucha la radio, ve la televisión y pasan estos mensajes permanentemente. Así que esa campaña de concientización está. Casas de acogida, porque donde van las mujeres cuando denuncian el golpe, el maltrato, y tienen un lugar. No solamente muchos equipos. También hay mucha violencia y también acuérdense que esto es un problema intrafamiliar, que la persona no tiene confianza con el otro, cuesta mucho hacer la denuncia, también hay muchos problemas de violencia, pero a mi modo de ver sí se avanzó
y sí se concientizó, pero no abarca a toda la población, sino a toda aquella persona, y ahora yo no hablo de población ni de mujer. Acuérdense que como profesionales, psicólogos, abogados, vamos a reparar a toda aquella persona que admita ser reparada. Y digamos, no estoy hablando de la ley, que la ley tiene que reparar el daño, sino de ese mundo interior que pensamos así, estudiamos, investigamos. Qué lindo el tema de tesis, la verdad me parece una maravilla. Me parece que con esa humildad vamos a ir más allá de proponernos una meta muy amplia. Fíjate vos qué interesante, estás haciendo una tesis y el objeto de estudio es Argentina. Me siento orgullosa, la verdad, de la tesis, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que ya participaron todos, ¿verdad? Ah, me falta Samantha, perdón, Samantha. Samantha. Buenas noches, doctora. Lo mío, más que ser una pregunta, es como una recapitulación de un tema que de un punto que no me quedó muy claro. Usted hacía una propuesta para que la víctima y el victimario dejaran de fusionarse con el otro, pero no, no capté bien el punto. Ah, bueno, sí, porque no. Te cuento un poquito, estamos terminando, pero esto que les voy a contar es anecdótico. Acá hubo una jueza de la corte, la doctora, ya falleció, la doctora Sapsay, no me acuerdo ahora el nombre. Ella trabajó mucho, por lo que tengo entendido no llegó a convertirse en ley. Ella trabajó mucho con las víctimas de violencia sexual, de golpes, pero sobre todo de violencia sexual, para que el victimario, además de ser condenado como correspondiera, si la víctima quería verlo y pedirle explicaciones, por qué me hiciste, la doctora consideraba, bueno, muchos considerábamos, que era reparador del daño, además de la cuestión legal. Bueno, era un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No logró que esto se convirtiera en ley. Por lo que, digamos, mientras ella trabajó, hizo mucho bien a las personas dañadas y a ese reencuentro. No logró convertirse en ley. No es muy común que la víctima se encuentre con el victimario para algo saludable, porque en ese caso el victimario también tendría que hacer un trabajo de revisión de qué me pasó a mí, por qué la maltraté, porque el victimario que pega o que mata, está matando a lo que quiere. Entonces, para poder haber una revinculación, tiene que saber, darse cuenta de que algo en su conducta está trastocado, porque en vez de amar y cuidar, lastima y pega. Eso sería un trabajo muy interesante si se pudiera hacer. Por lo que tengo entendido, es bastante difícil de ver. Bien. Gracias, maestro. Bien, Sonia, pues creo que efectivamente nos hemos pasado el tiempo planificado. Quiero agradecerte a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y quiero además pues felicitarte por estas ideas, por estas reflexiones que nos has aportado y que finalmente seguramente han enriquecido a todos y a cada uno de nosotros y nosotras el desarrollo y la construcción de nuestro pensamiento. También quiero darte, pedirte tu autorización porque esta sesión y la estamos transmitiendo a la nube para que la puedan bajar algunos colegios de psicólogos que previamente convoqué antes de nuestra presentación. Y bueno, le cedo la palabra a la maestra Gaona para que pues te dé formalmente la despedida a nombre de la institución. Bueno, claro que sí. Que autorizo, perdón, Marta. Quiero... No te preocupes.
que autorizo a que se difunda. Me parece muy interesante difundir, me pareció muy rico, así que autorizo. Perdón, Marta, por que interrumpí. No, de ninguna manera pidas disculpas, es tu caso. Interesantísimo el tema, deja muchas dudas, deja abierta la discusión para un futuro encuentro. Es muy rico, hay muchas aristas todavía por estudiar y que yo estoy segura que para los chicos que están ya empezando a elaborar la tesis, están ellos ahorita en segundo semestre, pero desde este segundo semestre empiezan a elaborar ya de manera formal su tesis para entregarla cuando estén en cuarto semestre. Entonces, para ellos el tener estos encuentros son muy buenos porque les presentan un panorama muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver dentro del país y conocer otros pensamientos, otras mentalidades, otros manejos de las mismas temáticas, pues a ellos les da luz y les da camino para poder ir elaborando y enriqueciendo sus trabajos. Sonia, yo no tengo más que mi gratitud eterna por haber estado con nosotros, haber logrado que vinieras, porque supimos que tuviste alguna situación personal por la cual en la semana anterior no pudiste estar. Esperamos que se haya resuelto, que no haya sido nada grave y que, pues, en la medida de lo posible no te haya impactado. Para mí es verdaderamente, como le dije al principio, un honor haberte tenido con nosotros. Queda abierta la invitación para subsecuentes encuentros y a nombre de mi institución, a nombre del director de este instituto, el doctor Alberto Severino Jaén Olivas, a nombre del jefe del área, el doctor Cuauhtémoc Granados, y de nuestro líder de cuerpo académico, el doctor Roberto Wesley Zapata, que siempre le toca la coincidencia de que su dentista lo cita los días viernes. No pudo estar contigo, pero desde luego nos deja el abrazo querido para ti. Y pues no me resta más que decirte que la institución está trabajando en que empezamos que era un encuentro y se convirtió en todo un seminario. Se te va a enviar una constancia, desde luego pues es una constancia virtual, ya comentábamos con los ponentes las características que va a tener para que les sirva tanto a ustedes como a los jóvenes que han estado asistiendo regularmente a estas sesiones. En cuanto el señor director no las firme, y no lo ha hecho porque el pobre andado todo funcionado, inició la audiencia, la auditoría académica, estamos verdaderamente estresados, cansados, y le decía yo a José Luis, te salvaste, José Luis, porque él en este semestre está por honorarios y ya no le tocó hacer la famosa auditoría. Pero no tienes idea, son 24 rubros los que teníamos que cubrir en la auditoría, desde las clases, cómo daban las clases, evidenciar la clase, hasta el último encuentro académico que hubieses tenido, tenías que demostrarlo, y los auditores, tú sabes que no son peritas en dulce, son personas bastante rígidas, y en este trabajo el señor director a mí me había comentado que quería estar presente y darte personalmente la bienvenida, pero pues esta situación que a veces es ajena a la voluntad de nuestros funcionarios les impidió estar hoy presentes. Si yo por un pelito tampoco hubiese estado, pero bueno, gusto en conocerte. Esta es tu casa y en su momento te llegará a través de José Luis ese reconocimiento. Sonia, nuestro corazón, nuestro cariño para ti, y te vuelvo a repetir, las puertas están abiertas. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por el certificado, y por la posibilidad de volver a encontrarnos. Si así lo desean, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y nos volvemos a encontrar. Un verdadero placer, ¿verdad? Mucho gusto. Gracias. Bueno, José Luis. Quedamos en contacto, nos aplaudimos entre todos. Gracias. Vamos a aplaudir. Se vale aplaudir. Bueno, hasta cualquier momento, hasta ahora arrancó. Bueno, muchas gracias. Al contrario, a ti, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes, compañeros, a cada uno de ustedes, porque
pues creo que con esta sesión estamos culminando el seminario, ¿verdad? Es el cierre de oro con Sonia. Estamos culminando el seminario. Por ahí tenemos pendiente una plática con un compañero de Querétaro, que les comento en público, y Sonia, desde luego estás incluida, les comento en público, después de que yo le hice saber al señor director que por un error de comunicación no logramos tener a nuestro ponente de Querétaro, me decía que por qué ahorita que vamos a tener un pequeño recurso del PAO, pudiésemos invitarlo de manera personal, y desde luego, por ser tú el enlace, te encargarías de llevarlo por la ciudad y luego tener el encuentro virtual ya con los compañeros y compañeras dentro de la universidad. Está por definirse la fecha, porque sí queremos desagraviar al compañero, que sí no tuvimos la suerte de tenerlo por una cuestión de comunicación que se dio por ahí. Y estarías desde luego, Sonia, invitada a escuchar también a este comunicólogo, porque él es comunicólogo, tengo entendido, de allá de Querétaro, y pues sí desagraviarlo, porque para nosotros es verdaderamente una vergüenza que si hubiese tenido que detener una conferencia por una mala comunicación. Y tenemos la espinita clavada con él, entonces pues sería una forma de desagraviarle. Gracias, Sonia. Son cosas que pasan, estamos, fíjense la riqueza de estos encuentros gracias a la tecnología, seguimos trabajando, seguimos teniendo compromiso, así que bueno, ya se dará la oportunidad. Bueno, yo me despido de ustedes, fue un gran placer y un gusto estar acá. Chao. Para nosotros también. Hasta luego, jóvenes, doctor, hasta luego.